Se nota. Ahí arriba tendría que quedar, ¿no? Entonces, si ocurre una falla, digamos manejando el ejemplo de 10 veces la nominal, si ocurre una falla de 10 veces la corriente nominal, antes actúa la protección. En el momento en que se intersecta con una curva de protección, en ese momento obtenemos el tiempo de actuación en segundos. No tiene que mantenerse esa falla por mayor tiempo al de la curva de daño. Entonces, para efectos de coordinación, la curva de daño quedaría allá arriba, como que no la vamos a alcanzar, y mi relé me corta el tiempo, no permite que dure tanto la falla, sino ya según la curva que le pongo, corta ese tiempo y manda a hacer la apertura del interruptor que corresponde, ¿sí? Y hay que tomar en cuenta que si hay fallas que no se pueden despejar con el interruptor, el esquema falla interruptor debe actuar y aún así debe actuar con un esquema de respaldo antes que lleguemos al tiempo máximo que puede soportar el transformador definido por la curva de daño. Dicho eso, vamos a ver el ejemplito. Este es el ejemplo. Dice, calcular el tiempo de operación de una protección de sobrecorriente 51. Apenas vea 51, inmediatamente debo visualizar curvas. Curvas ANSI o curvas IS, pero curvas. Con los siguientes datos. Se registra un cortocircuito de 850 amperios en la red. La relación de transformación de los CTs es 150:5 y la función ANSI está ajustada de la siguiente forma. Tiene una corriente nominal de 100 amperios primarios, eso me faltó escribir ahí, y está ajustada con una curva IS-BI, así se seleccionan en los relés normalmente. Excepto los relés Z y B españoles, esos le pondrían IS-MI de muy inversa. El resto de relés que tengan algún antecedente americano va a ser esa B chica I, que significa very inverse y que para nosotros es muy inversa. Y por último nos dan el valor del dial. Nos dicen que el dial es 1. Listo. Con esos datos vamos a calcular el tiempo de actuación. ¿Cómo vamos a calcular? Tenemos las ecuaciones de operación. Aquí está. Entonces, ¿cuál ecuación nos corresponde? Nos dice que es una IS, entonces esta tabla es la de IS. Nos dice que es very inverse, muy inversa, es esta. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, tenemos que multiplicar el time dial, que para el ejemplo es 1, para el ejercicio, mejor dicho. Y el M tenemos que determinarlo, le restamos 1, hacemos la división y ya está, ¿no? La fórmula es bastante sencilla para IS. Si fuera ANSI, ¿cómo sería la curva? Very inverse ANSI es esta. Entonces ya hay que hacer M cuadrado menos 1, 3.88 entre ese valor, más un factor de 0.09. Bueno, todo está en la fórmula y lo multiplicamos por el time dial. Entonces, hagamos el ejercicio. Eso está en la última parte. Aquí está. La solución. El múltiplo M de la corriente de falla respecto a la nominal es, y bueno, esta es la formulita si quieren llamarle así. Y de falla dividido entre I nominal son 850 amperios dividido entre 100 amperios es 8.5. Listo. Para la ecuación se nos pide hallar el tiempo de operación, sabiendo que se utiliza un time dial de 1. ¿Sí? Entonces, TD lo simplificamos como un 1 y listo, se elimina de la multiplicación. Y lo que nos toca hacer es reemplazar el valor de M acá. Entonces, esto aquí es time dial es 1 por 13.5 dividido entre 8.5 menos 1. Haciendo operaciones queda 13.5 dividido entre 7.5 y hecha la división nos sale exactamente 1.8. 1.8 ¿qué? Segundos. ¿Sí? Listo, ya lo calculamos. ¿Qué más podríamos hacer? Este valor de 1.8 lo vamos a corroborar en el gráfico. ¿Sí? Vayamos entonces
al gráfico. ¿Para qué? Para que entiendan que es posible hacerlo con el gráfico y es posible hacerlo con las ecuaciones. No debería haber diferencia. Ahora vámonos al gráfico. A ver, ¿qué tenemos que acordarnos? Tenemos que acordarnos 8.5 de m y el dial de 1. Aquí está. 8.5, entonces vamos a buscar el valor. 8.5. Estaríamos hablando entre 8 y 9. Acá. Y el dial es 1 para el ejemplo. Entonces sería la primera curva. Intersecta en este punto y ahí vamos a dibujar otra línea pequeña, que es más o menos así. Es bastante gruesa, pero se entiende. Tenemos un valor menor a 2, acá es 1, la mitad 1.5, 1.80 y algo diría yo, ¿no? Cuando utilizamos la curva, no podemos obtener valores muy precisos, ¿no? Porque el escalado de la curva es diferente. Entonces estaríamos hablando entre 1.7 y 1.8, utilizando la curva. Y haciendo las ecuaciones habíamos determinado un valor de 1.8. ¿Sí? Eso es lo que en esta clase al menos se pretende que entiendan. Y les quiero dar la palabra para que ustedes puedan decirme si tienen alguna duda. Es bastante sencillo, pero vamos a repasarlo y si algo no se entendió bien, adelante, díganme. Inge, en sus tablas, aparte de TP a la otra columna hay otra que es creo TR, ¿eso qué implica? Ah, bueno, muy buena pregunta. Ahorita estamos hablando y para coordinación nos interesa el tiempo de operación, el operating time, ¿sí? Pero aquí hay un reset time. Este reset time es el tiempo que tarda en resetearse, bueno, eso dice reset, en volver a cero la cuenta de tiempo después de que ha hecho una operación. Em, Cuando les hablaba de los relés antiguos, les decía que la protección de sobrecorriente era una especie de disco, como el del disco de medidor de los medidores antiguos. Entonces tenía que hacer un recorrido ese disco, hacer un giro, y cuánto tiempo tardaba ese disco en llegar hasta accionar el contacto de operación, justamente era el tiempo que se tarda en el tiempo de operación, ¿sí? Entonces, teniendo una condición de falla, inicia a moverse ese disco, como que de tiempo cero, digamos, inicia y llega hasta el tiempo de actuación. ¿Sí? Llegó, se movió el disco, está movido, está, digamos que tiene que girar 90 grados, giró los 90 grados y mandó a abrir su interruptor. Pero ahora tiene que hacer, tiene que volver ese disco hasta la posición cero, o sea, hasta su posición inicial, para que esté listo para hacer una nueva operación. Entonces, ese tiempo que tarda en volver desde que hizo la operación hasta su lugar inicial, que aquí lo dibujo en rojo, digamos, como un ejemplo, es este tiempo de reset. Ahora, ¿qué pasa? Si hizo la operación de apertura, ¿sí? ¿Sí? O sea, hubo sobrecorriente, cerró, ¿sí? Pero no se abre el interruptor o no obedece el circuito. Entonces, el relé creería que ya despejó la falla, o si hay un reencendido de arco, por ejemplo, o sea, si se vuelve a accionar el interruptor o un recierre demasiado rápido sobre falla, entonces esta flecha ya no llegaría, o sea, el reset ya no tardaría todo ese tiempo, sino una fracción, o sea, estaría volviendo a su posición inicial, vemos otra vez la falla y el tiempo de actuación también va a ser más corto. Por eso es que el fabricante nos da este tiempo reset. No se usa, no es ampliamente utilizado. Para que este tiempo reset lo tomemos en cuenta y lo tengamos que calcular,
hay que habilitarle la función emular disco de inducción en la protección 51, que hasta donde vi yo, en mi experiencia, ningún ingeniero de protecciones ya lo utiliza. Pero digamos que está disponible. ¿Para qué? Para que pueda coordinar. Si digamos este relé es nuevo, lo puse recién, pero tiene que coordinar con un relé antiguo electromecánico de disco que todavía por algún azar del destino sigue en operación, ese relé electromecánico tiene que tomar en cuenta este tiempo de retorno del arranque hasta su posición inicial. Entonces ahí sí habilitaríamos la función emular disco y tendríamos que tomar en cuenta este tiempo de reset. Más allá de eso, no es útil en la protección moderna, pero es muy buena tu observación. ¿Alguna duda más? ¿Algo que no quedó claro? ¿Y que el TD de qué depende principalmente? Este time dial, ya, Sí. vamos a la curva y ahí les voy explicando. Con ese TD, ¿qué hacemos? Es como mover a voluntad mi función de protección. Es como si yo lo subiera. O sea, recuerden que solo uno de estos vamos a utilizar en el ajuste de protección. No vamos a usar toditos. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que en algunos casos tenemos muy poquito espacio para la coordinación, ¿no? A ver, aquí vamos a hacer unas líneas y vamos a pintar en rojo. La curva de daño del transformador dijimos que tiene que estar por acá arriba, ¿no? Entonces, está fea mi curva, pero bueno, esa es la curva de daño. Entonces, la protección de salida del alimentador o la protección aguas arriba podría ser, digamos, esta otra, esta verde, acá. Disculpen el pulso de borrachín que me salió, pero bueno. Entonces, tengo que coordinar otra, ¿no? Y me metieron un alimentador al medio, no sé, una protección de cable que tiene una sobrecorriente aquí abajo ya, así. Entonces, la idea es que para un dado nivel de falla, la protección más cerca del elemento protegido sea la que actúa. Entonces, digamos, estoy haciendo mis cálculos para 15 veces corriente de falla, que sería ese margen. ¿Qué me queda? Puedo utilizar esta curva muy inversa, el very inverse. Entonces la tengo que poner aquí abajito. Más o menos tiene que estar por aquí. Ya en una clase les voy a decir cómo vamos a ver esta diferencia. Tiene que haber una diferencia en tiempos de aquí a la curva siguiente. Entonces me habilita a usar un dial de tiempo de entre 0,2 y 0,3, porque mi curva estoy diciendo que la quiero acomodar por aquí más o menos. Uy, eso no era. Así. La quiero acomodar por aquí más o menos. Así. Si yo quiero esta curva, porque coordina, miren, para esta falla de 15 veces la corriente nominal, primero va a actuar la curva naranja, luego esta verde que es la siguiente. Esta curva es la del alimentador principal, digamos, y todas están debajo de la curva de daño. Entonces, me obliga a usar un valor, un dial de, aquí si lo miro, aquí cito, me queda un 0,25 más o menos. ¿Sí? De eso depende el uso del dial, de cuánto quiero yo mover esta curva. Ahora, si digamos no tengo esta opción, estoy más abajo todavía, mi dial tendrá que ser 0,15. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy como que moviendo en el eje vertical, más arriba o más abajo la curva. Esa libertad me da el relé en la programación. ¿Con qué? Con este valor del time dial. Para eso me sirve y de eso depende, ¿no? Depende de cuán cerca están las otras curvas de protección. No sé si quedó clara la explicación. ¿Qué más, muchachos? Participen.
Nada más, nos queda menos de 2 minutitos para algunas otras dudas. Inge, ¿y esta curva solo se lo hace para un transformador? O digamos, si tengo un banco de transformadores para cada fase, en este caso sería, pues, ¿o no, Inge? Em, Cada transformador lleva su ajuste propio de protección. No se diferencia por fase, o sea, la función 51P es para las tres fases. Entonces, una sola curva es para las tres fases, pero puede tener diferentes curvas cada transformador, dependiendo de cómo están conectados. Por ejemplo, en un banco, todos están conectados como que en paralelo, o bueno, están conectados a la misma barra, ¿no? Y cada transformador alimenta su propia carga. Entonces tiene que coordinar con la protección de la línea o de la barra o lo que esté arriba. Entonces yo te diría que toditos van a tener el mismo ajuste porque están coordinando con el mismo elemento. Entonces no habría problema. O sea, no tienen curvas diferentes para hacer la coordinación. ¿Qué tal? Ya va a terminar la explicación de hoy. Bueno, ya va a terminar la reunión. Está a punto de cortarse. Por WhatsApp, si quieren, pueden escribir también.